vamos a trabajar con el práctico 10 de transformaciones lineales. Vamos a ver el ejercicio 1, el 2 y el 6. ¿Ya vieron algo de transformaciones lineales en el teórico? ¿Lo definieron al menos? ¿No? Ok. Bueno, vamos a arrancar entonces definiendo tranquilamente transformaciones lineales y vamos a ver los ejercicios 1 y 2, que es solo con la definición, es para que entiendan ahí de qué va. Bueno. Bueno, definimos entonces transformación lineal. Vamos a decir si tenemos dos espacios vectoriales, B y W, sean B y W espacios vectoriales, y tenemos una función T que va desde B, o sea, toma elementos de B y me devuelve elementos de W. Vamos a decir que eso es una transformación lineal, que desde ahora le voy a llamar TL, si solo si cumple dos condiciones. La primera es que cuando yo tengo T de una suma de vectores, por ejemplo, U más B, esto me da T de U más T de B. Esto sería para todo U y B en B. Y la segunda condición es que si tenemos un elemento del cuerpo y queremos hacer T por A por B, esto es lo mismo que hacer A por T de B. Y esto sería para todo B en el espacio vectorial y para todo A en el cuerpo. Bien, y además tenemos T, acá T es TL, es una transformación lineal. ¿Tá? Aparte de esto tenemos una tercera condición, que en realidad no es una condición, sino que las condiciones 1 y 2 son equivalentes a una tercera. Entonces se cumplen sí, solo sí, se cumple 3, y 3 dice que T de A, U más B, o sea, junto las dos proposiciones, multiplico por un escalar y a la vez sumo. O sea, esto tendría que ser igual a A por T de U más T de B. ¿Sí? Entonces, en general nos vamos a quedar con esto para probar, o sea, ahora en el ejercicio 1 nos van a dar transformaciones lineales y tenemos que, o sea, nos dan funciones y tenemos que ver si son transformaciones lineales. Entonces esta va a ser la condición que nosotros vamos a usar. Vamos a tirar esta igualdad, y si se cumple para todo U y B en el espacio vectorial y para todo A en el cuerpo, entonces tenemos una transformación lineal. Bien. Entonces vamos a arrancar con la parte A del ejercicio 1. Tenemos una transformación que va de R2 a R3. Perdón, de R3 a R2. Tenemos que T de X y Z me va a quedar I menos X Z menos I. Z más I. Sí, ahora subo, así pueden ver la definición. Ahí. Todavía estoy aprendiendo a usar esto, pero ya
ya voy a aprender, tengan un poco de paciencia. Eh, bueno, acá lo que tenemos que hacer es ver si se cumple la condición 3, ¿verdad? O sea, tenemos que ver que para todo U y B, perdón, a ver qué dice el ejercicio, determinar si la transformación es definida lineal. O sea, puede ser que sea transformación lineal o no. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a tomar vectores genéricos U y B, y un escalar genérico también A. Vamos a tratar de ver si se cumple esta igualdad. O sea, vamos a ver qué queda de los dos lados. Si queda igual, entonces va a ser una transformación lineal. Y si no, bueno, vamos a ver qué vamos a tener que hacer. Entonces voy a tomar dos vectores genéricos de R3, sean X y Z, y un X' y prima Z', son vectores de R3. Y además me tomo A, un real, ¿tá? Porque R3 es un espacio vectorial sobre los reales. Entonces voy a tratar de ver qué pasa con T de A por X y Z más X' y prima Z'. Bueno, acá voy a juntar adentro de la igualdad, que es lo que queda. Me va a quedar en la primera coordenada AX, este vector, y después le sumo este otro vector. Así que me queda X' sumando también. AX más X'. En la segunda entrada voy a tener AI más I'. Y en la tercera voy a tener AZ más Z'. Entonces ahora queremos ver cómo queda la transformación. Para eso vamos a la definición. Y me queda, en la primera coordenada, o sea, esta transformación me devuelve algo de R2. O sea, es algo que tiene dos coordenadas. En la primera voy a tener I menos X. O sea, sería I menos X. Va a ser AI más I' menos AX más X'. Y en la segunda coordenada voy a tener Z más I. O sea que va a ser Z más I. AZ más Z' más AI más I'. Bueno, acá podemos desarrollar para ver bien cuánto queda. Y esto va a ser AI más I' menos AX menos X'. Y después tengo AZ más Z' más AI más I'. Bueno, ahora vamos a la otra parte de esta igualdad. Tenemos que ver qué pasa con A por T de U más T de B. O sea, sería A por T de X y Z más T de X' y prima Z'. A por T de X y Z más T de X' y prima Z'. Bueno, el primer término que está sumando está todo multiplicado por A, y esto, T de X y Z, me devuelve un vector de R2, que es el que nos dice la definición, ¿sí? de la transformación. Es el I menos X, Z más I. Entonces me queda simplemente eso, I menos X y Z más I. Y el otro término va a ser aplicar la transformación a X' y prima Z'. O sea que me va a quedar lo mismo, solo que con prima. O sea, esto le sumo Y' menos X', y después tengo Z' más Y'. Entonces ahora tengo que hacer la suma de estos vectores en R2. Eso me queda algo con dos coordenadas. En la primera voy a tener A por X menos Y.
No necesito un B que multiplica los primas, eso es otra forma de poner, capaz que lo vieron así, esta proposición 3, pero en realidad alcanza con poner B igual 1, es lo mismo. Capaz que lo vieron sí con un B acá multiplicando, pero es equivalente. Acá vamos a tener la primera coordenada A. Uy, se me trancó. Deme un segundo. Voy a dejar de compartir un segundo porque se me trancó. Ahora sí, no sé qué había pasado. Bien, les decía que acá tenemos que sumar, son vectores de R2, entonces en la primera coordenada me va a quedar A por I menos X, A por I menos X, y después le tengo que sumar lo de este otro vector que es I' menos X', sumo eso, I' menos X', y después en la segunda coordenada voy a tener A por Z más I, y después le sumo lo de la otra, o sea, Z' más I'. Bueno, entonces acá desarrollamos y me va a quedar A por I menos A por X más I' menos X', y acá voy a tener AZ más AI más Z' más I'. Entonces fíjense que acá cuando calculé A por T de X y Z más T de X' es Y' Z', me quedó esto, que es lo mismo que habíamos calculado acá. ¿Sí? Esto me quedó igual que esto. Entonces tenemos que T de A por X y Z más X', Y', Z', me queda lo mismo que hacer A por T de X y Z más T de X', Y', Z'. Entonces tenemos que esto es una transformación lineal. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? No sé si puedo ver el chat mientras comparto. Digo. Sí, lo que hice fue, claro, hago los dos pasos en uno, o sea, una transformación lineal es algo que preserva la suma, o sea, cuando yo sumo dos vectores me queda la suma de la transformación y preserva también el producto. Entonces, cuando hago el producto de un vector y le hago la transformada, es lo mismo que hacer el producto de la transformada. Y después tenemos la condición 3 que como que combina esas dos. Entonces lo que hice fue, o sea, nosotros tenemos que algo es una transformación lineal. Si veo que todavía la definición, nada, la acaban de ver, entonces por eso puede ser un poco raro. Pero esto sería, lo vamos a tomar nosotros como nuestra definición de transformación lineal, o sea, es algo que para cualquier vectores cualesquiera U y B del espacio vectorial y A, un real, se cumple esta igualdad. Entonces lo que hacemos después, en este caso particular que tenemos, es calcular cuántos son las dos partes de la igualdad, o sea, primero
tomamos dos vectores cualesquiera, u y b, y un real a, calculamos t de AU más b. Eso es lo que hicimos acá en esta primera parte. En nuestros u y b eran vectores de R3, por eso son x y z, y x' y z'. Y después vamos al otro lado de la igualdad, calculamos eso, y como nos quedó lo mismo, en este caso, deducimos que era una transformación lineal. O sea, lo que tenemos que ver es si se cumple esa igualdad. Ahora vamos a ver un ejemplo donde no se cumple para que vean que no siempre es tan fácil. Bien. Vamos a hacer entonces la parte B. Tenemos una transformación otra vez que va de R3 a R2. Es igual que la anterior en ese sentido. De R3 en R2. No estoy pudiendo ver el chat mientras escribo, así que cuando termine esta parte voy ahí y les respondo las dudas. Igual vayan escribiendo lo que les vaya surgiendo. Tenemos esta transformación que me toma un elemento x y z de R3 y me devuelve, perdón, esta va a R3. Ahí. Me devuelve el vector x cuadrado, x, y luego en la última coordenada tengo z menos i. Queremos ver si esto es una transformación lineal. Entonces me tomo dos vectores genéricos de R3, sean x y z, y x' y prima z', dos vectores de R3, y además una perteneciente a los reales. Entonces, lo que queremos ver es si se da la igualdad t por a x y z más x' y prima z' igual, a esto no se los había marcado la vez pasada, pero lo que queremos ver es si se cumple la igualdad de esto igual a por t de x y z más t de x' y prima z'. Fíjense una cosa, acá parece que esta igualdad es entre vectores de R3, porque tenemos x y z, x' y prima z', pero en realidad lo que queremos ver es si son iguales las transformadas, o sea, este elemento es algo que está en R2. Entonces en realidad esta igualdad es entre elementos de R2. Ahora no nos va a dar tanto problema porque R2 y R3 son bastante parecidos, pero después, o sea, los espacios vectoriales pueden ser cualquier cosa. Entonces calculamos primero qué pasa con esta parte de acá. Entonces planteo cómo queda la suma de estos elementos. Me va a quedar AX más X', después voy a tener AI más I', y luego AZ más Z'. Calculo cuánto queda de la transformada, eso me va a quedar X al cuadrado, o sea, este primer elemento al cuadrado, AX más X' al cuadrado. Después me queda X, o sea, AX más X', y luego voy a tener AZ más Z' menos I, que va a ser AI menos I'. ¿Sí? Ahí tenemos cuánto nos queda la primera parte de la igualdad. Ahora vamos con la segunda. Le voy a poner acá 2. Y eso va a ser A por la transformada de XY. La transformada de XY la tenemos acá, es este vector, X y Z. Va a ser X cuadrado, X, Z menos I.
Y luego le estamos sumando la transformada de x' y prima z'. Eso va a quedar x' al cuadrado, x', y después voy a tener z' menos y'. Bueno, acá calculo cuánto queda la suma de estos dos vectores de R3, y me va a quedar a x al cuadrado más x' al cuadrado. Después voy a tener a x más x', y luego tengo z menos y más z' menos y'. Ahí va. Queremos ver entonces si este término y este de acá abajo son iguales. Entonces, fíjense que en el término y tenemos lo mismo, tenemos ax más x'. Profe, una pregunta. Perdón que te interrumpa. Si no, Pero decime. en la 2 allí, cuando pones las coordenadas, ¿no es AZ menos AI? ¿O por qué no? ¿En dónde? ¿En En lo esta parte? último, en la que dice Z menos I más Z' menos I'. Ahí no hay que... La A no se multiplica por el Z ni por el Ah, I. sí, perdón. Sí, me olvidé de la A. Gracias. A multiplicado por esta primera parte, por el z menos i. Sí, sí, disculpe. Sí, si no, no me iba a quedar igual. Bueno, acá les decía que la parte de la i va a quedar igual, ¿no? Me queda ax más x'. Y ahora con la corrección que hizo la compañera, tenemos que también la parte de la z queda igual, ¿no? Porque acá cuando hay distributivo me va a quedar az menos ai. Acá az y ai los tengo multiplicados por a. Y después tengo z' menos y', que es esta otra parte que tengo acá. Entonces, también se da la igualdad entre la tercera coordenada. Sin embargo, la primera, tengo cosas un poco más distintas, porque acá tengo ax cuadrado más x' al cuadrado, y acá tengo ax más x' y todo eso al cuadrado. Entonces vamos a ver qué pasa con este término que marqué en azul, porque va a ser el que nos va a dar problemas. Desarrollemos esto y veamos, ¿no? Porque podría ser que quede igual a esto. Ya sabemos que no, pero está. Va a ser ax más x', todo eso al cuadrado. Esto es un cuadrado del binomio, me va a quedar a cuadrado, x al cuadrado, más 2 veces a x, x', más x' al cuadrado. Y acá vamos a tener ax al cuadrado más x' al cuadrado. Entonces no van a ser iguales. O sea, serían iguales si solamente si esto de acá fuera igual a 0. Pero esto no tiene por qué ser igual a 0. O sea, depende de cuánto es x y x'. Entonces en este caso tenemos que no es una transformación lineal. No es transformación lineal. Y vamos a demostrar por qué. O sea, no alcanza con dar solamente esto y decir que no llegamos. Acá lo que hacemos es intentar probar que es una transformación. Y si no es, lo que tenemos que hacer es dar un contraejemplo. Voy a volver un segundo a la definición. Fíjense en esta partecita de acá. O sea, se tienen que dar las condiciones para todo U y B pertenecientes al espacio vectorial y para todo, bueno, elemento del cuerpo. O sea que si encontramos algún par U y B que no cumpla esta condición, entonces ya tenemos que no es una transformación lineal. ¿Tá? Tenemos que encontrar un contraejemplo. Tenemos que encontrar vectores y un número A que no cumplan esta igualdad. Bueno, pero nosotros acá vimos que el problema iba a estar con las X. Entonces si jugamos ahí con X, vamos a encontrar alguna que no cumpla la igualdad. O sea, tenemos que encontrar vectores tal que esto de acá no sea igual a esto de acá arriba. O sea, vectores tales que esto sea distinto de 0. Este término. Entonces, voy a tomar... Igual no pasa que tipo ahí tenés A al cuadrado y en el otro tenés solo A, entonces eso también ya es distinto. Sí, igual habría que encontrar un contraejemplo, porque fíjate que si A fuera igual a 1, en realidad eso no me genera ningún Claro, si un problema. contraejemplo puede ser que A sea distinto de uno y ya está. Claro, sí.
Sí, alcanzan a encontrar un A distinto de 1, sí. Podemos tomar A igual a 2 y X y Z cualesquiera, y ahí me alcanza. Pero voy a dar el X y Z porque es importante, y voy a hacer también que sea distinto de esta parte de acá. Entonces le voy a poner el 1, 0, 0 y el 2, 0, 0. Entonces acá tendríamos que plantear los dos lados de la igualdad, ver qué queda distinto. Yo ya vi que estas dos coordenadas van a quedar iguales siempre, entonces voy a chequear solamente la primera. Lo voy a poner en azul. En este caso tenemos que A por X más X' al cuadrado va a ser igual a 2, 2 por 1, que va a ser la X del primer término, y después le estoy sumando 2. Entonces esto me va a quedar igual a 4. Y sin embargo acá voy a tener A al cuadrado, no, al cuadrado era la de anterior. Perdón, es todo esto al cuadrado, o sea que me queda 16. Después en la otra sí voy a tener ax cuadrado más x' al cuadrado, y esto va a ser 2 por 1 al cuadrado, me va a quedar 1, más x' al cuadrado, me queda 2 al cuadrado, son 4, y esto me queda igual a 6. Entonces acá vemos que no se cumple la igualdad, entonces este no es transformación lineal. Pueden usar otras variables que no sean x' y z', yo elijo eso porque sí. Y tal, o sea, en realidad va a depender de cuál sea el espacio vectorial, ¿no? Acá es x y z porque estamos en R3, pero podría ser algún otro. Bien. Bueno, vamos a ver algún otro de esta parte. ¿Cómo se llevan con las integrales y las derivadas? Me imagino que si están cursando cálculo ya vieron más o menos eso. Bien. Derivadas mejor que integrales. Bueno, vamos con derivadas entonces. Vamos a ver la parte E, que aparte son derivadas de polinomios, así que eso es bastante fácil. Tenemos una transformación que va desde los polinomios de grado n, lo denotamos así, polinomios de grado n con variable x, y me va a devolver un real. Esta función me toma polinomios y me devuelve reales. Y lo que cumple es que t de un polinomio p me da la derivada de p evaluada en 0. O sea, a mí me dan un polinomio, lo derivo, lo evalúo en 0, y ese numerito es el resultado de la transformación. Queremos ver si esto es una transformación lineal. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a tomar P y Q, P y Q, dos polinomios cualesquiera pertenecientes a este espacio vectorial, y A, un real, tenemos que ver si T de A por P más Q es igual a A por T de P más T de Q.
Bueno, primero vamos con T de A por P de Q. Esto va a ser la derivada del polinomio que tenemos acá evaluado en 0. O sea, va a ser A, P más Q derivado, y esto lo evalúo en 0. Bueno, acá tenemos la derivada de una suma, y después lo tenemos multiplicado por un escalar. Esto es un numerito constante, no depende de X. Entonces, bueno, si tienen claras las propiedades de la derivada, ya sabrán que esto me queda igual a la suma de las derivadas, ¿sí? O sea, me queda AP' más U', todo esto evaluado en 0. Y además acá la A también sale para afuera, o sea que me va a quedar A por P' en 0 más Q' en 0. Acá evalué todo en 0 porque, nada, las funciones también son un espacio vectorial, está definida así la suma, entonces me queda de esta manera. Y fíjense que esto es lo mismo que si hago A por T de P más T de Q, ¿no? Que sería la otra parte de la igualdad. La otra parte de la igualdad es esto, y va a ser A por T de P, ya sabemos lo que es, va a ser P' en 0. Y después T de Q va a ser Q' en 0. Entonces tenemos que se da la igualdad y T es transformación lineal. Sí, esto en este caso era para polinomios y lo evaluábamos en 0, pero se va a cumplir en general que la derivada va a ser una transformación lineal. Y bueno, la integral también, porque también respeta estas operaciones de la suma y la multiplicación por un escalar. No se preocupen si no saben lo que es la derivada, es una operación que después van a usar y que cumple que es una transformación lineal. De hecho, estas propiedades de que respeta la suma del producto es como de lo primero que se ve de derivada. Y en realidad es como cosas que le pedimos para que sea transformación lineal. Bien. Después tienen algunos ahí con integrales, los pueden ver, están buenos. Vamos a pasar al ejercicio 2. ¿Cómo deducimos que es transformación lineal? Porque se cumple la igualdad, o sea, nosotros tenemos que ver que se cumple. Ahí. Tenemos que ver que se cumple esta igualdad. Si se cumple esta igualdad es transformación lineal. Esa es la definición. Entonces nosotros calculamos primero este lado de la igualdad, me quedó esto, y después del otro lado de la igualdad me quedó lo mismo. Entonces la igualdad se cumple. Esto era aparte para vectores genéricos. P y Q eran polinomios cualesquiera y A también era un número real cualquiera. Entonces para cualquiera que agarremos se da esta igualdad, entonces tenemos que es transformación lineal. Esa es la definición. Capaz que todavía no entienden bien qué es lo que hace, porque es un poco confuso, pero quédense con la definición nomás. En las partes H, I y J aparece el conjunto C de 0, 1. C de 0, 1. Estas son las funciones continuas que van desde el intervalo 0, 1 a los reales. Son las F de 0, 1 en los reales continuas. Bien, y acá me preguntan también que en el ejercicio, en este mismo, en el 9.1, dice que es una parte, que es obligatorio, una parte por espacio de salida. El espacio de salida le llamamos a este espacio, ¿no? Al espacio donde llega la función. Este sería el espacio de entrada, los vectores que nosotros le damos a la función, y los que me devuelve le llamamos a eso el espacio de salida. O sea, tienen que hacer
una parte por cada espacio que tengan ahí en la salida. Acá era R, pero podrían tener R2, los polinomios también, cualquier cosa, cualquier espacio vectorial. Bueno, tenía pensado ver el 2, pero capaz que vemos el 3, me parece que les va a ayudar más a entender lo que es una transformación lineal. Y el 2 es hacer estas cuentitas que ya vimos en realidad. Así que vamos a ver el 3. Con lo que se tienen que quedar es con que, nada, las transformaciones lineales son funciones que preservan la estructura de espacio vectorial, preservan la suma y preservan el producto. Entonces van a ser medio rígidas, no son funciones cualesquiera. Los de los que están haciendo cálculo habrán visto funciones, por ejemplo, discontinuas que pegan un salto, funciones que suben y bajan, hacen cualquier cosa. Bueno, acá las funciones no son cualquiera, tienen que respetar estas reglas que son un montón. ¿Tá? Entonces ahora vamos a ver en el ejercicio 3, tenemos transformaciones que van de R2 en R2 y vamos a ver qué pasa con un cuadrado del lado 1 cuando los pasamos por esa transformación. Y vamos a ver que los cambios en realidad no son tantos, es bastante rígido. Bueno, vamos a ver la parte A. En la parte A, estos siempre son funciones que van de R2 a R2. Y ya nos dicen que son transformaciones lineales, ¿tá? Por eso yo no lo voy a demostrar, pero si quieren ustedes lo pueden hacer, son bastante simples. En la parte A tenemos t de xy igual a x 2y. Queremos ver qué pasa con los elementos 0, 0, 0, 1, 1, 0 y el 1, 1. Entonces, los voy a graficar. Acá está el 0, 0, el 1, 0, el 0, 1 y el 1, 1. Vamos a ver qué pasa cuando t de 0, 0. Bueno, acá me queda x 2y. X es igual a 0 y es igual a 0, entonces me queda el 0, 0. El 0 quedó ahí en el mismo lugar. Después tenemos t del 1, 0. El 1, 0 es este puntito que está por acá. Cuando hago la transformada me va a quedar x es igual a 1, después 2 por y, me queda 0, me queda igual. Y entonces, bueno, estos dos puntos quedan en el mismo lugar que donde estaban antes. Sin embargo, cuando veo qué pasa con el 0, 1, esto me va a quedar en la x es un 0, voy a tener un 0, y después en la y tengo un 1, entonces me va a quedar 2 por 1. La imagen del 0, 1 me queda el 0, 2, que va a estar como por acá. Voy a ir poniendo con otro color los vértices del cuadrado resultado. Vimos que el t de 0, 0 me queda en 0, 0, así que este va a ser un vértice. El 1, 0 me queda en el 1, 0, así que este es otro vértice, y acá tenemos otro de los vértices. Bueno, y por último tenemos que ver qué pasa con t de 1, 1, y me va a quedar el 1, después tengo 2y, me va a quedar un 2. Sería el elemento 1, 2, que es el que tiene coordenada x, 1, y en y va a tener 2. Me queda por acá. Entonces, yo partí del cuadrado que tenía acá en negro, ¿sí? Lo pasé por la transformación, y la verdad que me quedó bastante parecido, o sea, me quedó un poco más estirado para arriba, pero me quedó también un rectángulo, un cuadrilátero, tiene los mismos ángulos, lo mismo todo, simplemente se estira un poquito, que es lo que está acá en la 2y. O sea, en x se mantiene igual, y en y se estira como el doble. ¿Tá? Bien.
Después vamos a ver la parte E, que ya es un poquito más complicada. Tenemos T de xy igual a x más y, y después tengo x menos y. Entonces, bueno, vamos a calcular qué pasa con estos cuatro vértices. Tengo t de 0, 0, me va a quedar x más y es 0 más 0, me queda 0. X menos y, 0 menos 0, me queda 0 también. Después calculo t de 1, 0, eso va a ser x más y, va a ser 1 más 0, me queda 1. Y x menos y, 1 menos 0, me queda 1 también. Entonces vamos a ir graficando. Bueno, tenemos primero un cuadrado. El 0, 0 dijimos que se queda en el mismo lugar. La imagen queda 0, 0. La imagen del 1, 0 me va a quedar el 1, 1. O sea que la imagen de este punto de acá es este de acá. Y para no confundirnos, como me quedó el mismo, voy a dibujar ya el vértice. ¿Tá? Acá este vértice, cuando lo transformo, me queda este vértice de acá. O sea, 1, la imagen. ¿Tá? Si la imagen de este punto era este, lo uno con la imagen del 0, 0 y me queda ese vértice de ahí. Ese lado, perdón. Después voy a calcular cuánto esté de 0, 1. Esto sería x más y, va a ser 1, y x menos y va a ser menos 1. Entonces, t de 0, 1 me quedó, tiene un 1 en la coordenada x y un menos 1 en la coordenada y. Y esto era la imagen del 0, 1, que es este puntito que está acá. Entonces ahora puedo dibujar el lado que une al 1, 0 con el 0, 0, sería este de acá, y al lado me va a quedar este. ¿Sí? Bueno, y por último tenemos el 1, 1, de 1, 1, me va a quedar x más y 2 y x menos y 0. Entonces este punto va a quedar por acá. Y ahora lo único que queda es unir con los vértices con el que va unido el 1, 1, que serían este y este. Entonces fíjense que, al igual que en la parte anterior, me quedó un cuadrilátero. Ahora descubrimos que, bueno, las transformaciones lineales pueden rotar también. Acá vimos que podían estirar como un lado. Acá vemos que pueden como rotar el cuadrado. Ya teníamos un cuadrado y lo rotamos. Y aparte es más grande también, porque acá esta diagonal mide 2, y antes la diagonal medía menos, medía raíz de 2. Entonces acá esta transformación estiró un poquito el cuadrado y lo rotó. Iván, no entendí tu pregunta. Sí, vamos a hacer el 2, pero quería ver un poco de esto para que vean cómo se portan las transformaciones más con un dibujito. Igual nos va a quedar tiempo, así que el 2 lo vamos a ver también. Bien. Bueno, vamos a ver algunas partes del 2 y después pasamos al 6. Los puntos me los daba el ejercicio. El ejercicio me decía que tenía que tomar el 0, 0, el 1, 0, el 0, 1 y el 1, 1. Eso es porque te tomás un cuadrado cualquiera del lado 1 y vemos como qué pasa cuando le pasamos la transformación. Sí, creo que este práctico es una semana nada más. Sí.
Igual, o sea, no se desanimen si ahora no están entendiendo mucho, porque todavía no vieron lo que son las transformaciones lineales. Tiene sentido que estén un poco confundidos ya. Para el viernes van a ver que van a tener todo mucho más claro. Bueno, vamos a ver el 2A, donde tenemos ahí el producto escalar. Nos dan un vector B en R3 que está fijo. B pertenece a R3. Y después tenemos la transformación que toma elementos de R3 y me devuelve elementos de R. Y es la transformación tomar el producto escalar. O sea, T de B es el producto escalar de B con U. Perdón, T de U sería. T de U va a ser el producto escalar de U con B. B es un vector que ya nos dan que está fijo. O sea, imagínense que es el 1, 2, 3, por ejemplo. Está fijo. Tenemos que ver si es una transformación cuando modificamos acá el U. Entonces lo que hacemos es tomar los vectores genéricos de R3, sean U y W, vectores de R3, y además una A que está en los reales. Queremos ver qué pasa con T de A, U más W. Queremos ver si esto es igual a A por T de U más T de W. Entonces, planteamos cuánto es la transformación. Acá nuestra incógnita es U, entonces ahí vamos a poner A por U más W. AU más W por B. Bueno, y acá vamos a utilizar las propiedades del producto vectorial. Nosotros sabemos que si tenemos una suma en una de las dos variables, esto es equivalente a sumar el producto vectorial por separado, o sea, hacer A por U con B, y a eso sumarle W con B. ¿Sí? Y además sabíamos que cuando estoy multiplicando por un escalar, ese escalar lo puedo sacar para afuera, si estoy multiplicando en uno de los dos lados del producto. Esto es A por el producto de U con B más el producto de W con B. ¿Sí? Acá tenemos T de A por U más W. Después lo que tenemos que calcular es A por T de U más T de W. Queremos ver si estas dos cosas son iguales. Lo que nos preguntamos es si esto es igual. Entonces acá hacemos A por T de U es el producto vectorial, el producto escalar, perdón, de U con B. O sea, va a ser A por U con B. Y después tengo T de W sumado, que va a ser el producto escalar de W con B. Bien, nos quedó lo mismo, nos quedó A por el producto escalar más el producto escalar con W, era lo mismo que nos había quedado antes. Vemos que se da la igualdad, esta que nos preguntamos acá, y de acá deducimos que T es una transformación lineal. Acá también es bastante fácil porque simplemente estamos usando las propiedades del producto escalar. ¿Alguna pregunta de esta parte? Acá para separar usé las propiedades del producto escalar. Perdón, acá. Nosotros, es una propiedad del producto escalar que cuando tenemos una suma en una de las entradas, lo podemos separar en dos productos escalares. ¿Sí? Eso lo vimos cuando definimos el producto
escalar, y además también podemos sacar el A para afuera. O sea, son propiedades del producto escalar nada más. Acá lo que van a ver con las transformaciones lineales es que hay algunas que son triviales, parece que no estamos haciendo nada, como esto, que no sé, estamos usando nada más las propiedades del producto, y va a haber otras que se van a poner complicadas, ya sea porque los espacios son complicados, porque son operaciones a las que no estamos acostumbrados. Acá el producto escalar entre dos vectores ya lo tenemos más claro. O si no, también porque a veces no van a hacer una transformación lineal. Después el otro ejemplo que quería ver es justamente uno que no va a ser una transformación lineal, pero es algo que ya venimos trabajando igual, que es el determinante. Es la parte E de este ejercicio. Tenemos una transformación que va desde las matrices de n por n a los reales. Y es una función que ya conocemos bien, que es t, me toma una matriz de n por n y me devuelve el determinante, que como ya sabemos es un número real. Queremos ver si es una transformación lineal. Entonces, ¿va a ser una transformación lineal? Sí, solo sí. Bueno, yo me voy a tomar dos matrices A y B, matrices de n por n, y alfa le voy a llamar a un número real. Queremos ver si t de alfa por A más B es igual a alfa por t de A más t de B. Bueno, t es el determinante. Entonces esto de acá sería el determinante de alfa por A más B. Queremos ver si esto es igual a alfa por t de A, que es el determinante de A, más el determinante de B. ¿Qué dicen? ¿Se va a cumplir esta igualdad o no? Para mí no. No. Es lo que van diciendo todos, que no. Bueno, no se va a cumplir. Perdón, me están corrigiendo acá que alfa va a la n cuando sale, es verdad. Me comí eso. No, perdón, no, nada que ver. O sea, acá no lo estoy sacando de la transformación, así que no va a la n. Pero sí, cuando saco el determinante, si quisiera sacar este alfa, iría a la n. Igual, alcanza con tomar alfa igual a 1, ¿no? Tomemos alfa igual a 1, o sea, para probar que no es una transformación lineal tenemos que encontrar un contraejemplo, ¿no? Entonces, voy a decir que no es transformación lineal, y voy a dar un contraejemplo. Voy a poner alfa igual a 1. Si alfa es igual a 1 es como que no estuviera, y lo que tenemos que ver es si el determinante preserva la suma. Eso nosotros ya sabemos que no pasa. El determinante de A más B no es igual al determinante de A más el determinante de B. Entonces voy a dar un contraejemplo bien fácil, que va a ser la matriz A igual a la 1, 0, 0, 0, y la matriz B va a ser igual a la 0, 0, 0, 1. Acá el determinante de A más B sería el determinante de la matriz suma, que es la que tiene 1, 1 y después ceros. Este determinante me queda 1. Y por otro lado, tengo que ver qué pasa con el determinante de A más el determinante de B. Bueno, pero acá tanto el determinante de A como el de B son 0, porque tienen un montón de ceros acá. Entonces esto me queda 0,
y no se cumple la igualdad. Entonces tenemos que no hacer transformación lineal. Bien, ¿preguntas hasta acá? Bueno, ahora voy a hacer el 6. Voy a hacer una propiedad que van a ver en el teórico. Capaz que confunde un poco si todavía no la han visto, pero bueno, créanme, yo les doy la propiedad y bueno, créanme que se cumple. Es una propiedad que combina la transformación lineal con las bases, ¿tá? Cosas que ya habíamos visto antes. No sé si es una propiedad o un teorema. Vamos a ver el 1.6, las dos partes, la A y la B. Yo le voy a poner prop, no sé si es un teorema o qué, no sé cómo está en el libro. Si tenemos que sean B y W espacios vectoriales, y T, una transformación lineal, que va de B en W, de L. Y además voy a tener una base del espacio B. ¿tá? Tengo una base B1, Bn. ¿Me escuchan bien? Parece que tengo mal internet. Me dice Zoom, pero no sé. Bien. Perfecto. Bueno, tenemos B y W espacios vectoriales, T una transformación que va desde B a W, una transformación lineal, y después tenemos B, una base de B. Entonces, lo que vamos a tener es que T va a quedar unívocamente determinada por los valores que toma la transformación en los elementos de la base. Entonces T queda unívocamente determinada por T de B1, le voy a poner T de B1, me da algo de W, entonces le voy a poner W1. ¿tá? T de B1 es igual a W1, etcétera, hasta T de Bn, que va a ser igual a un Wn. Lo que dice esta proposición es que si a mí me dan cuánto vale la transformación en los elementos de la base, entonces yo ya sé cuánto queda en todo el resto de los elementos del espacio B. Si tengo que B larga es una base, entonces va a haber una transformación lineal que cumpla con esto y aparte va a ser único. Eso es lo unívocamente determinado, o sea, existe y es único. Y la justificación, esto no es una prueba, lo van a demostrar bien en el teórico, pero le voy a poner una especie de demostración o explicación, que si tengo un elemento U perteneciente a B, como B larga es una base, yo U lo puedo escribir de una única forma como combinación lineal de los elementos de la base. O sea, U va a ser igual a A1 por B1 más AN por BN. Entonces cuando yo hago T de U, lo que yo estoy queriendo demostrar es que T de U está unívocamente determinado, o sea, que existe, que es único y que es una transformación lineal. Si yo hago T de A1, B1 más AN, BN, como T es una transformación lineal, esto me va a dar la transformación de las sumas, ¿verdad? O sea, esto me va a quedar T de A1, B1 más T de AN, BN.
Acá separé por la suma por ser una transformación lineal. Pero aparte puedo tomar todos los factores que están multiplicando a B1 y sacarlos para afuera. O sea, esto me queda A1 por T de B1 más AN por T de BN. Y como yo sé cuántos vale cada uno de los T sub BI, que son los WI, esto va a ser A1 por W1 más AN por WN. Entonces encontré, esto va a ser algo que va a pertenecer a W, ¿sí? Y si yo a U le digo que, bueno, que el resultado de la transformación sea esto de acá, entonces me queda una transformación lineal y solo tuve que definir cuánto vale en los elementos de la base. ¿Tá? Bueno, vamos a aplicar esto para bajarlo un poco a tierra. Sí, les digo de vuelta que esto no es una demostración. Simplemente, nada, es para que vean por dónde sale y ahora lo vamos a usar también. Entonces, en la parte A del ejercicio 6, nos dan cuánto vale la transformación en los puntos 1, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1, 1. Es una transformación de R3 en R3 y cumple que T de 1, 0, 0 es el 2, 1, 0. T de 1, 1, 0 me queda el menos 1, 2, 3. Y por último tengo el T de 1, 1, 1 igual a 0, 0, 1. La pregunta es si hay una única transformación lineal que verifique las condiciones dadas. Si es afirmativa, entonces nos pide hallar uno. Bueno, nosotros sabemos que si tenemos una base y nos dicen cuánto vale esa base, en cuánto vale la transformación lineal en esa base, entonces ya lo tenemos, tenemos una única transformación lineal que cumple eso. Entonces alcanzaría con ver si estos elementos que nos dan acá nosotros son una base. O sea, el conjunto B formado por el 1, 0, 0, 1, 1, 0 y el 1, 1, 1. Si esto es base, estamos en las hipótesis del teorema, entonces tenemos que la transformación, o sea, que hay una única transformación que verifique con estas condiciones. ¿Tá? Entonces nos preguntamos si esto es base. Bueno, lo que hacíamos para ver si era algo de la base era tomábamos un elemento genérico de R3, X y Z, y planteamos, le voy a poner B, un elemento genérico de R3, planteamos lambda 1 por B1, B1 acá sería el primer elemento, después lambda 2 por B2, después lambda 3 por B3, resolvíamos este sistema de ecuaciones en lambda 1, lambda 2 y lambda 3, y veíamos que si nos quedaba un sistema compatible determinado, entonces era una base. Eso es lo que veníamos viendo en el práctico pasado. Bueno, como ya lo veníamos viendo, yo no lo voy a hacer en detalle, no voy a hacer todo lo que planteaba, o sea, yo lo que hacía era plantear acá cuánto quedaba cada número, desarrollar, ver cómo quedaba el sistema de ecuaciones, pero en realidad a lo que llegábamos era que teníamos que ver qué pasaba con la matriz que tenía colgados los tres vectores, o sea, el 1, 0, 0, el 1, 1, 0, el 1, 1, 1, y esto igualado al vector B, que es X y Z. Esta ecuación sería equivalente a este sistema de ecuaciones. Bueno, pero esto ya nos lo dieron escalerizado, ¿verdad? No tenemos que hacer nada. Este sistema ya está escalerizado de esta manera, es compatible determinado. Entonces va a ser base. Entonces B es base. ¿Sí? Entonces tenemos, como B es base,
por la proposición que vimos antes, tenemos que T queda unívocamente determinada para todos los elementos de R3. Entonces, bueno, se cumple eso que nos dan ahí. Y después lo que nos dicen es, si es afirmativa, o sea, si se cumple que hay una única transformación lineal, entonces hallar T de 3, 2, 1. T de 3, 2, 1. Entonces, voy a volver a esto que vimos acá. Bueno, nosotros tenemos una base, vimos que es base, entonces, y tenemos cuánto vale, tenemos esto acá, que es cuánto vale en los elementos de la base la transformación. Entonces, yo lo que les puse acá como demostración, es que alcanza con ver, o sea, para ver cuánto queda T de U para un U cualquiera, alcanza con escribirlo como combinación lineal de los elementos de la base, y después está a calcular. Entonces, para ver cuánto queda el T de 3, 2, 1, tenemos que ver cómo escribir el 3, 2, 1 como combinación lineal de los elementos de la base. Entonces, bueno, acá una forma es resolver este sistema, ver cuántos tendrían que quedar los lambda, y bueno, sustituir. Pero en este caso va a ser más fácil, porque tenemos que el 3, 2, 1 va a ser la suma de estos tres elementos nada más. Fíjense que en la coordenada X, cuando sumo los tres, me queda 1 más 1 más 1, 3 veces. En la segunda coordenada me quedan 1 más 1, 2, y en la última sumo solamente un 1. Entonces esto va a ser igual a el 1, 0, 0, más el 1, 1, 0, más el 1, 1, 1. Entonces ahora, como tengo que es una transformación lineal, voy a separar por la suma, esto va a ser T de 1, 0, 0, más T de 1, 1, 0, más T de 1, 1, 1. Y ahora simplemente sustituyo con los valores que nos dieron, ¿tá? Inicialmente nos habían dado cuánto valía la transformación en esos valores. Entonces voy a tener, en el 1, 0, 0 vale 2, 1, 0. En el 1, 1, 0, la transformación vale menos 1, 2, 3. Y en el 1, 1, 1 vale 0, 0, 1. Ahora simplemente sumo, y tengo en la primera coordenada, voy a tener 2 menos 1 más 0, es 1. Después tengo 1 más 2, 3. Después tengo 0 más 3 más 1, 4. Entonces acá encontramos cuánto tiene que valer esta transformación en el 3, 2, 1. Y aparte, bueno, es el único valor que puede tomar para que esto sea una transformación lineal. Profe, yo no entendí esa parte, la del 3, 2 y 1. O sea, no entiendo. Acá lo que hice, o sea, lo que nos dice la proposición es que si este elemento era, si este conjunto era una base, entonces la transformación queda unívocamente determinada para todos los elementos de R3. Eso significa que para cada elemento de R3 hay un solo valor que yo le puedo adjudicar cuando paso la transformación para que T me quede una transformación lineal. Entonces lo que hice fue descomponer el 3, 2, 1 como combinación lineal de elementos de la base, ¿sí? Entonces yo ahí lo escribí como la suma de los tres elementos. Acá sumé el 1, 0, 0 con el 1, 1, 0 y el 1, 1, 1, y vi que eso me quedaba el 3, 2, 1. Por eso no tuve que hacer más nada, simplemente escribí eso de esa manera, y después lo que hago es descomponer. Yo sé que T es una transformación lineal que preserva la suma, entonces T de una suma de vectores me queda la suma de T de 1, 0, 0, T de 1, 1, 0, T de 1, 1, 1. Y luego, como el ejercicio ya me daba los valores que tomaba la transformación en esos elementos de la base, simplemente sustituí por esos valores, los sumé, y llegué a que T de 3, 2, 1 tiene que ser 1, 3, 4. Es el único valor que puede tomar. O sea, lo que vemos es que si me dan cuánto vale en la base, tengo cuánto vale en cualquier elemento. Entonces, si hubiera sido otro número, por ejemplo, 4, 2, 1, tenemos que poner algún número que multiplicar algún elemento. Claro, sí, Ah, exactamente. Gracias.
De nada. Por ahora no voy a subir lo que estoy escribiendo, capaz después sí, no sé, lo estoy evaluando todavía. Bueno, ¿alguna pregunta más hasta acá? Vamos con la parte B, que es la misma idea, pero es un poco más complicado porque, nada, tenemos los polinomios en vez de R3 que lo tenemos un poco más claro. Bueno, en la parte B dice determinar si existe alguna transformación que va de los polinomios de grado 2 en R2 que satisface hay ciertas propiedades. Entonces, este va desde R2 en X a R2 y es tal que T, acá son los polinomios de grado 2 en X, o sea, un polinomio genérico de este espacio vectorial va a ser P de X igual a sub 2 por X a la 2 más A sub 1 por X más A sub 0. ¿tá? Entonces primero nos dan cuánto vale la transformación en el polinomio 1, que es el polinomio que simplemente tiene un término independiente, y ahí la transformación va a valer el 1, 0, el vector 1, 0. Después tenemos el 1 más x, en el polinomio 1 más x, la transformación me va a dar 1, 1. Después tenemos el 1 más x cuadrado. Esto me va a dar el vector 0, 0. Y por último, tengo el polinomio 3 más 2x más x cuadrado, y ahí la transformación va a valer 2, 1. Bueno, otra vez lo mismo, queremos ver si esto me determina una única transformación lineal. Entonces primero vamos a ver si estos elementos son una base. Si son una base, ya estamos. Entonces B sería el conjunto que tiene el polinomio 1, el polinomio 1 más x, el 1 más x cuadrado, y después el 3 más 2x más x cuadrado. Bueno, nuevamente, para ver si esto es una base, lo que tenemos que hacer es tomar un polinomio cualquiera, u, e igualar lambda 1 por el p sub 1, le voy a llamar a este, más lambda 2 por el p sub 2, más lambda 3 por el p sub 3, más lambda 4 por el p sub 4. Acá desarrollo cómo queda este sistema de ecuaciones. Tendríamos que resolver el sistema de ecuaciones en lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4. Yo no lo voy a plantear todo, simplemente voy a plantear la matriz ampliada, y capaz que en este caso no es tan claro, pero recuerden que nosotros cuando teníamos polinomios y queríamos ver si era una base, lo que hacíamos era poner los polinomios en su lugar, desarrollábamos y después agrupábamos según los que estaban multiplicando por x al cuadrado, los que quedaban multiplicando por x y los que quedaban con término independiente. Y entonces el sistema de ecuaciones me quedaba resolver en esos términos. O sea que la matriz va a ser equivalente a colgar estos vectores. Este es el que tiene término independiente 1, después en la x no tiene nada, le voy a poner un 0, y en la x cuadrado no tiene nada tampoco, entonces le pongo un 0. Después este tiene término independiente igual a 1, en x tiene un 1, y en x cuadrado no tiene nada, le pongo un 0. Este va a tener término independiente igual a 1, x igual a 1 también está multiplicada por 1, y x cuadrado está multiplicada por 1 también, entonces queda de esta manera, y después el otro me va a quedar 3, 2 y 1. Y esto lo tengo que igualar a un polinomio genérico Q, que va a tener en el término independiente a sub 0
en el término multiplicado por x va a tener el a sub 1, y en el que está multiplicado por x cuadrado va a tener un a sub 2. Entonces, resolver esto de acá es equivalente a resolver esta matriz. ¿Eso está claro o fue muy rápido? ¿Queda claro que resolver esta ecuación es equivalente a resolver este sistema? O sea, la matriz. Estoy tratando de ver si es base con este procedimiento. Quedó claro, perfecto. Perfecto. Bueno, creo que ya se dieron cuenta que esto va a estar escalerizado de esta manera, pero sin embargo acá me quedan un escalón doble. Entonces me queda un sistema que es compatible, pero es indeterminado. Indeterminado. Cuando teníamos un sistema compatible indeterminado, lo que teníamos era que el conjunto es generador, pero no es LI. O sea, va a ser generador, pero no va a ser base. Entonces, B es generador, no es base. Bueno, y por ahí en el chat me estaban diciendo, me estaban observando ya que el último elemento va a ser combinación lineal de los anteriores. De hecho, va a ser la suma. El 3 más 2x más x cuadrado va a ser la suma de todos los anteriores. Entonces tengo que 3 más 2x más x cuadrado es 1 más 1 más x más 1 más x cuadrado. Entonces acá tenemos un problema porque yo tengo definida cuánto queda la transformación para este elemento, y por otro lado tengo para los elementos 1, 1 más x, 1 más x cuadrado. Entonces me tendría que dar igual, si yo tomo la transformación de esto, t de este polinomio, me tendría que dar igual a la suma de t de 1, t de 1 más x, t de 1 más x cuadrado. Si no se cumple esa igualdad, entonces esta transformación no va a estar bien definida. Entonces vamos a ver si esto queda bien. O sea, lo que queremos ver es si yo puedo tomar transformación de los dos lados. Entonces, si es una transformación lineal que se porta bien, yo debería poder hacer esto. ¿Sí? Entonces, veamos qué pasa con este término de este lado. Yo tengo t de una suma, entonces esto lo puedo separar porque es una transformación lineal. Yo esto lo puedo escribir como t de 1 más t de 1 más x más t de 1 más x cuadrado. Acá sustituyo por los valores que me da el ejercicio. Así que t de 1 va a ser el 1, 0. Después t de 1 más x va a ser el 1, 1. Y t de 1 más x cuadrado va a ser el 0, 0. Ahora sumo estos valores y me queda en la primera coordenada voy a tener 1 más 1, 2, y en la segunda voy a tener un 1. Bueno, y cuando hago t de 3 más 2x más x cuadrado, el ejercicio me dice que tiene que quedar 2, 1. Entonces, estamos bien. Esto me dio 2, 1, entonces esta igualdad se cumple y la transformación está bien definida. Acá, cuando me dan una transformación en un conjunto que es generador pero no base, lo que podría pasar es que acá me hayan dado otro elemento. Si acá me ponían el 3, 1, ya se me arruinaba todo, porque esto me tiene que quedar igual al 2, 1. Pero como me quedó igual, entonces la función está bien definida, no tengo ningún problema. Entonces lo que puedo hacer, como el 3 más 2x más x cuadrado, ya vi que cumplía la igualdad, que estaba bien definida la transformación, entonces lo que voy a hacer es eliminarlo de la base. Me voy a tomar un conjunto B nuevo, que le voy a llamar B', y va a tener los elementos que ya tenía antes, pero le voy a quitar este.
va a ser el 1, 1 más x, 1 más x, más x cuadrado. Y bueno, si este b' es base, si esto es una base, entonces ya me queda que, por la proposición de antes, que la transformación está definida y es única. Pero bueno, para ver si era base, nosotros lo que hacíamos era colgar todo el polinomio e igualarlo a un polinomio genérico. Entonces ahora si yo saco el último elemento, me queda la misma matriz que tenía antes, pero quitando esta fila de acá. Entonces me queda algo que está escalerizado y que aparte termina donde tiene que terminar. O sea, me queda un sistema compatible determinado. Entonces, sí va a ser base, ¿sí? Mirando esta matriz, ya sabemos que va a ser base. Entonces, T existe y es único. Bien. Bueno, eso sería todo. Nos quedó bien definido. En el caso, en la suma de los vectores, el lambda no valga 1, sino por ejemplo 2, a t lo multiplicado por 2, sí. Miguel, acá, si por ejemplo yo tuviera que haber multiplicado por 2 acá, saco el 2 para afuera y listo. Bien, ¿les quedaron más preguntas? ¿Dudas? Bien, el ejercicio dice hallarlas todas, es solo una porque por la proposición me dice que si tengo una base, entonces existe y es única. Si nos daban, por ejemplo, un conjunto LI, ahí la transformación iba a existir, pero no va a ser única, porque me quedan elementos ahí que no los puedo definir, entonces, bueno, tengo que elegir un valor para esos elementos y van a ser más de uno. En este caso va a ser solo uno. Si no nos queda 2,1 igual a 2,1, entonces decimos que la transformación está mal definida, o sea, no está mal definida, pero no existe una transformación lineal que cumpla todas estas condiciones que nos piden. Porque si cumple esta condición, entonces no puede cumplir las otras. Mm, sí, el ejercicio 7 es similar a este. El ejercicio 7 dice, en los siguientes casos, hallar la forma general de las transformaciones lineales que cumplen las condiciones dadas y determinar cuántas hay. Hay que hacer esto, o sea, nos dicen cuánto vale la transformación en ciertos valores, habría que ver si es base, entonces va a haber una única transformación lineal que esté ahí definida. Si el conjunto no es base, pero es generador, entonces vamos a tener el mismo caso que teníamos acá, donde vamos a tener que chequear si las condiciones son compatibles, y si el conjunto es LI, pero no es base, entonces ahí vamos a tener más de una transformación que cumplan con esas condiciones. Es esa la idea. ¿Por qué igualamos las transformaciones de los dos lados? Porque yo tenía que el cuarto elemento de ese conjunto, vi que era combinación lineal de los anteriores, ¿tá? Porque el conjunto era generador, pasaba eso. Entonces, nada, simplemente puse T de los dos lados. O sea, si tengo dos cosas que son iguales, cuando los paso por la transformada me tendría que dar lo mismo. Entonces, calculé las transformadas y vi si quedaba lo mismo. Eh, Cuando dice más de una transformación que cumplen las condiciones, van a ser finitas, ¿tá? Pero podrían ser infinitas, pero como estamos acá trabajando siempre con espacios vectoriales de dimensión finita,
van a ser finitas, porque, o sea, si tenemos un conjunto LI y tenemos que la transformación está determinada para los valores de ese conjunto, entonces todas las otras posibilidades son agarrar otros elementos para conformar una base y decir cuánto tiene que valer la transformación en esos elementos. Van a ser finitos. No, perdón, van a ser infinitos en realidad, porque, bueno, depende del espacio de salida, pero depende del caso, depende del caso. Bueno, dejamos por acá, seguimos la clase que viene, ya arrancamos con las matrices asociadas a una transformación lineal. Bueno, eso es todo, nos vemos el viernes. Gracias, profe, nos vemos.